Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a este video. Aquí les traigo un Get Ready With Me. Todavía traigo el cabello húmedo. Hoy va a ser un Get Ready With Me tranquilo porque siempre mis Get Ready With Me salen los perros haciendo su relajo. Pero ahora llevé a Sasquatch a que... Ghostface como primer. A que le corten el pelo, entonces no está. Entonces Lily va a andar bien tranquilita ella sola. Ya empezó el frito, así como que tuvimos una semana súper caliente. Y un montón de incendios, nos llegó una nube de humo y hoy está haciendo frío. Y todavía no me decido si prender la calefacción o no, porque la calefacción central va a salir mucho polvo de los ductos. Tengo que ponerme a aspirar los ductos antes de prenderla, pero ahorita tengo un calentadorcito de esos de una habitación, porque no manches, está helado. Ahorita que llevaba a Sasquatch en el carro a su cita, iba temblando, pobrecito. Y yo me acababa de salir de bañar con el agua hirviendo, entonces no lo sentía el frío tanto como él. Bueno, me pidieron que les hablara de mi trabajo en Amazon y la verdad es que no sé exactamente qué quieren que les hable de trabajar en Amazon, entonces lo voy a hablar un poquito de mi experiencia, el trato y la controversia que hay de Amazon y por ejemplo, cosas que he notado para contratar. O sea, si alguien, la razón por la que querían que hablara de esto es porque les interesa trabajar en Amazon, así como tips o observaciones que he tenido para trabajar ahí. Y bueno, voy a empezar por mi experiencia. Yo empecé en Amazon en el departamento de investigaciones de fraude de tarjeta de crédito. Yo tuve 2 años de experiencia de eso en Expedia, en la compañía Expedia, que es para viajes. Y en Expedia yo estuve 2 años, luego me fui a Florida aproximadamente 1 año y medio y la verdad es que ustedes saben, yo nunca me sentí muy feliz en Florida, entonces mi esposo y yo decidimos regresarnos a Seattle y antes de regresarnos a Seattle yo estaba buscando oportunidades para volver a Expedia, para Amazon, para Microsoft, que son las compañías grandes de esta zona, Google, etc. Ok, ahora me voy a poner base de maquillaje, me voy a poner por cierto, me puse el primer de Milani en los ojos y me voy a poner la Cover FX en el rostro, que esta sería mi 10ª aplicación para mi reto de 10 usos. Entonces, desde antes de salir de Florida, yo contacté a un amigo, y había una empresa así medio nueva, canadiense, que tenía también sus oficinas aquí, y un amigo se salió de Expedia para irse a esa empresa. Entonces yo le contacté para preguntarle que si cómo estaba el rollo en esa empresa, y me dice, ya me salí, ahora estoy en Amazon. Y le digo, es que quiero volver a Seattle y ando buscando trabajo. Entonces él me refirió, pues porque ya habíamos trabajado en Expedia juntos los dos. Ya conocía mi ética de trabajo. De hecho, él empezó en una oficina que no era en Seattle cuando empezó a trabajar en Expedia. Yo ya estaba ahí y yo le ayudaba mucho cuando se trataba de transacciones que necesitaban un experto que hablara español, que conociera el mercado latinoamericano, etc. Entonces él me refirió a Amazon y ya recibí un email de recruitment que fuiste referida, por favor aplica aquí, sube tu resumen. Entonces básicamente en Amazon, a pesar de que yo trabajo en HR y me molesta que no tienen un formato de aplicación estandarizado, es fácil aplicar porque tú nada más subes tu resumen. Y ya que tu resumen está en el sistema, cada trabajo que tú ves que te gusta, nada más le dices submit, submit, submit y ya. O sea, así es como tú aplicas. Entonces sí, yo tenía la experiencia necesaria para ese trabajo, nada más que ese trabajo era muy entry level, o sea, era así como que de principiante. Y realmente yo pude haber aplicado para un nivel más alto, pero no sabía bien cómo funcionaban las cosas en Amazon, cómo funcionaban los niveles. Entonces sí, apliqué, me contactaron. Lo primero que hicieron era enviarme un link para tomar un examen donde ellos iban a probar que yo sí hablo español. Entonces era escrito de así, no me acuerdo bien porque esto fue hace tiempo, era cuando veníamos de Florida, que nos estábamos mudando de Florida de vuelta a Seattle. Me acuerdo que ese examen lo hice en un hotel cuando nos quedamos. Mi esposo tuvo que salir con los perros y yo así que me grababan con video hablando y también era una parte escrita, pero era básicamente para probar que sí hablo español. Ahora voy a usar el Naked Skin de Urban Decay
combinado con el Concealer X de Physicians Formula. Y también este ya va a ser el 10º uso para completar los 10 usos de mi reto. Y ya a los días de que hice esa prueba, me habló una recruiter por email y me pidió mi disponibilidad para hacer un phone screening, o sea, una entrevista telefónica, donde yo hablé con la hiring manager, la manager que estaba contratando para la vacante. Y ahí fue bien difícil porque Amazon, eso sí, es de súper diversidad. Entonces hay gente de diferentes backgrounds, de diferentes países. Entonces la que me entrevistó, que fue mi manager por un buen tiempo, por teléfono la verdad yo no la entendía mucho. Ella es de Senegal, pero pues más o menos ahí me la aventé en la entrevista. Y después a los días me llegó el email de la invitación para el on-site, o sea, la entrevista ya en la oficina. Y esa entrevista consistía de básicamente estar ahí todo el día, 4 entrevistadores. Y pues sí, o sea, una persona te entrevista y generalmente hay un método para entrevistar que es basado en los principios de liderazgo de la compañía. Entonces ellos no nada más quieren saber que tengas la experiencia necesaria, pero quieren saber que tu personalidad, tu cultura, tu ética se va a alinear con la cultura y los principios de liderazgo de Amazon. Hay muchas personas que conozco que me dicen, es que aplico para entrevistado, tengo la experiencia y no me contratan. Es que a lo mejor no es que no tengas la experiencia, no es que no seas capaz de hacer el trabajo, es que a lo mejor consideran que tu forma de ser, no sé, tus principios o tu liderazgo no se alinea con los de Amazon. Entonces ahí es cuando puede que te den para atrás, porque muchas veces yo veo resúmenes y son de que, güey, está súper bien esta persona, y a la hora de la hora, cuando se hace cuando todos los que te entrevistan en la entrevista física, en la entrevista on-site, se juntan y dicen, es que no tiene este principio que nosotros manejamos en Amazon como ownership, que es, por ejemplo, que tú te creas dueño del proceso que trabajas, que tú te creas dueño de todo el proceso, a pesar de que solo tú trabajas una parte, pero quieres saber que de principio a fin el proceso va a ser trabajado bien, y si alguien está fallando, tú vas a estar asegurándote de que, ok, o sea, el proceso tiene que trabajarse bien. No sé si me explico, porque en Amazon eso es mucho de procesos, o sea, de definir procesos, de estandarizarlos, de cerrar espacios que quedan abiertos para error. No sé si me explico, es una forma diferente a trabajar a otras empresas. Y sí te cuesta tiempo adaptarte, pero a la vez uno de los principios del liderazgo de Amazon es contratar y desarrollar al mejor talento. Entonces, contratar al mejor talento considerando habilidades, experiencia y el liderazgo que esa persona trae. Y ya que lo contratas es seguirlos desarrollando, ponerles las herramientas, las oportunidades para que se sigan desarrollando en su trabajo. Entonces sí, la entrevista on-site es súper... Me acuerdo que yo salí de esa entrevista y yo sentí que había corrido un maratón de 26 kilómetros. En serio que salí agotada, así que mi esposo de ¿cómo te fue? Y yo de que, ay, por favor, no quiero hablar por las próximas 5 horas, porque era una entrevista de... Sí, aproximadamente 5 horas, son 5 entrevistadores y cada uno tiene 45 minutos y te dan 15 minutos de receso entre uno y otro para que tú no sé, como que te acomodes tus ideas, etcétera, tomes notas. Pero algo que yo consideraría súper importante es siempre poner ejemplos o tener ejemplos específicos de tu experiencia. Por ejemplo, tipos de pregunta que hacen es... cuéntame de una vez que, no sé, trabajaste un proceso, fracasó y qué aprendiste de eso. O cuéntame de una vez que tú tomaste una decisión y que tu manager no estaba ahí para aprobarla y cuáles fueron los resultados. O no sé, ese tipo de preguntas. O sea, quieren saber historias de ti. Y si la pregunta que te hacen no la has vivido,
o no, es algo que no has tenido experiencia, ahí está cabrón. Ahí está difícil porque tampoco quieres decir un ejemplo que no tiene nada que ver y a la hora de la hora ellos dicen, no, pues no tiene este principio de liderazgo. Porque básicamente las preguntas que te hacen es para determinar si tú cumples con esos principios. Y generalmente, por ejemplo, son 5 entrevistadores, entonces cada persona se... y esos están en internet si los quieren buscar, no se los voy a decir aquí ahorita. Les comenté ownership, por ejemplo, o contratar y desarrollar mejor talento. Cada entrevistador tiene aproximadamente 2 principios en los cuales se enfocan, entonces las preguntas que te hacen son para ellos determinar si cumples ese principio, si está engranado en ti, porque tampoco se trata de fake it, o sea, no se trata de pretender que tienes ese principio. Y por eso son 5 entrevistadores y después se juntan y después así como que analizan y votan si te van a contratar o no. O sea, es un proceso. Y como les digo, simplemente trabajar en Amazon es como que... sí es algo así como emocionante porque... Pues ahorita yo estoy en HR y yo sé lo complicado que es entrevistar a alguien. Hay un puesto en mi departamento que está abierto desde diciembre del año pasado. Y han entrevistado personas y sigue abierto, no lo contratan. O sea, no llenan la vacante porque en Amazon prefieren tener la vacante abierta por 1 año o 2 años para contratar al talento que buscan, que llene todas las expectativas, a contratar la primera opción, a la menos peor de los que han aplicado. En serio que les digo, hay ese puesto que ha estado abierto desde diciembre del año pasado. Yo tengo 1 año y medio en este puesto que tengo en Amazon. En abril cumplí 3 años. Pero en el puesto en el que estoy ahorita tengo 1 año y medio, al cual también tuve que hacer lo mismo de entrevista on-site. O sea, cuando me contrataron, estuve en el departamento de fraude y duré ahí aproximadamente 1 año y medio. Y de ahí me pasé a un departamento diferente en HR porque el departamento donde yo estaba, pues así como que ya no estaban teniendo promociones, no estaban promocionando gente y así como que sentía... Les digo que yo cuando entré a ese trabajo yo ya tenía experiencia, entonces yo ya sentía que no era un reto para mí y pues ya necesitaba algo más, un reto más alto. Y estaba aburrida de hacer lo mismo porque ya lo había hecho en Expedia 2 años y en Amazon pues otro año y medio. Dije no, ya, tengo que cambiar. Entonces me fui a este otro trabajo en HR, en recursos humanos, y yo no tenía absolutamente nada de experiencia en recursos humanos, pero sí tenía experiencia en escribir SOPs, Standardized Operating Procedures, y sí tenía experiencia en arreglar espacios problemáticos en los procesos donde puede haber espacio para error. Entonces por eso me contrataron, pero no solo trabajo en HR, sino que trabajo en el departamento de migración de Amazon. Entonces me contrataron a pesar de que yo no tenía, la única experiencia que tenía migratoria pues es la mía propia, no tenía así como ningún background legal. Casi todos los que trabajan en mi departamento son abogados especializados en migración. Y fue súper pesada también esa entrevista, también salí súper cansada de la entrevista. Y como iba a ser un nivel más alto, o sea, iba a ser una promoción también, pues imagínate, más estresada yo, porque lo que quería también era subir, o sea, no solo cambiar de trabajo, pero también subir de nivel. Y sí se puede, o sea, en Amazon te puedes ir lateralmente en tu mismo nivel a otras partes, porque bueno, si te vas a ir de un departamento a otro a empezar de cero, lo más probable es que sea una transición lateral, o sea, sin promoción, sin subir de nivel, y muchas personas lo hacen porque puede ser lo mejor para tu carrera, pero en esta ocasión iba a ser nivel más alto para mí y me fue bien, me contrataron y ahí estoy. Entonces aquí es donde he aprendido mucho, por ejemplo, en este departamento donde estoy ahora. Desde antes que yo entrara había una vacante para que manejaran los programas de migración de Canadá y Latinoamérica, y la vacante duró abierta 2 años y apenas contrataron a una persona. Apenas la contrataron y va a empezar en octubre. Entonces me ha tocado que muchas personas
leen un título de un trabajo, no leen cuáles son los requirements, minimum requirements o las calificaciones básicas que piden. No se fijan si las cumplen o no las cumplen y dicen, igual voy a aplicar. Al cabo que no las cumplo todas, pero a lo mejor soy la mejor opción de los que aplican. No, así no te van a contratar. O sea, tienes que checar cuáles son los requerimientos y si no los cumples, no te van a llamar. Así de sencillo. No es como en otros trabajos de que, pido todo esto, pero me conformo con esto. No. O sea, ellos te ponen basic qualifications, calificaciones básicas, y las preferibles. Entonces, las basic son las que, me conformo con esto. Pero si no las tienes, no me hagas perder el tiempo. Y muchas personas sí lo hacen. O sea, de repente veo que aplican personas para Software Development Engineer y su experiencia es trabajar en Starbucks. Entonces quieres ser un ingeniero de desarrollo de software en Amazon, pero no tienes la experiencia. Tienes los estudios, pero no tienes la experiencia. O el otro día también me tocó ver era un Software Development Manager, o sea, un nivel mucho más alto. Y el tipo estudió enfermería y trabajó como enfermera y hizo unos cursos en línea para desarrollar software y ya cree que puede ser no sé, Software Development Manager. Es mi Eco Velarde Ross, por cierto. Entonces yo sí les recomiendo que si quieren aplicar a Amazon, sean serios y comparen su experiencia, su educación, sus conocimientos con lo que dice la descripción, con lo que son los Basic Qualifications o los requerimientos mínimos para hacer el trabajo. Y la verdad es que se ve más mal que aplique a alguien que no los cumple, pensando que, al cabo que a lo mejor y me llaman. Si no consiguen a alguien, a lo mejor y me llaman. O sea, realmente quedas más mal y a la hora de que te empiezan a rechazar de diferentes trabajos, lo más probable es que para la próxima que apliques y que a lo mejor si califiques ya ni te volteen a ver porque tienes muchos rechazos. Entonces, y yo lo recomiendo esto no solo para Amazon, pero para todos los trabajos. Si no cumples con los requerimientos de experiencia, de estudios, no sé, de conocimiento de software que solicitan, si te piden conocimiento de SQL y no lo tienes, no hagas perder el tiempo a los recruiters, no hagas perder el tiempo a los managers y no hagas perder tu tiempo así pensando que, a lo mejor me van a contratar y haciéndote esperanzas y es algo que no va a pasar. Voy a usar el rojito de mi Pantad Palette que quiero tocar fondo. Y les digo que ya tengo más de 3 años con Amazon y como todos los trabajos, o sea, no les voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, como todos los trabajos, pues sí te enfadas a veces y por eso uno busca cambiar, ya sea lateralmente o para subir de nivel. Y eso es lo bueno, que en Amazon ya estando dentro pues es más fácil conseguir trabajo en otras partes de Amazon mientras cumplas con los requerimientos. Voy a hacerles zoom de hecho. Mientras cumplas los requerimientos del trabajo. Por ejemplo, en ese trabajo donde yo entré, me dieron la oportunidad de entrar a pesar de que yo no tenía experiencia de migración y básicamente entré y me dijeron necesitamos que desarrolles el proceso de este programa. Y yo dije, no sé qué es eso. Así, o sea, es un método para conseguir las green cards de las personas. Y yo dije, yo no sé nada de eso. Pues me tengo que poner a estudiar el proceso, me tengo que poner a estudiar un poquito de migración, de leyes migratorias y programar reuniones con mis compañeros de trabajo para que me expliquen más, para entender mejor de qué es lo que se busca, cuál es el objetivo, qué es lo que estamos tratando de lograr, por qué. Y sí, ya me puse a escribir los procesos y ya los envías a los líderes, a básicamente los directores de departamento y ellos aprueban básicamente el proceso que escribiste. Ahora estoy usando una café también de mi Pantad Palette. Y ya que son aprobados, obviamente se empiezan a implementar los procesos. Entonces así es. En cuanto a el trato, yo creo que depende mucho de con quién trabajas. Por ejemplo, ahorita en el departamento en el que estoy les voy a decir que
Sí extraño un poco Fraude. Yo me salí de Fraude porque no había muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades en Amazon, pero en ese departamento donde yo estaba, en ese team, no había mucho crecimiento. Entonces ya, o sea, bueno, yo les comenté que en ese trabajo pues ya tenía tiempo haciendo lo mismo desde Expedia, entonces me enfadé, busqué otras oportunidades y a la vez quería subir de nivel. Entonces apliqué a este otro trabajo en recursos humanos, me lo dieron. Y la verdad en el trabajo tenía buen manager en el departamento de fraude, pero el liderazgo de arriba de mi manager no era tan bueno. No era muy... Como que el liderazgo ese estaba preocupado por su propio crecimiento y no tanto por el crecimiento de las personas que trabajaban debajo de ellos. O sea, y de hecho se demostró porque ese líder de repente se salió y se fue a otro trabajo también en Amazon. Y aquí estoy utilizando el Stila Glitter and Glow en tono Monarch que transferí. Entonces fue lo que me puse ahí. Entonces yo en el departamento de fraude la verdad no sentía que tenía buen liderazgo. Ahí sí sentía un poco lo que dicen eso de los fulfillment centers, que básicamente tienes 2 minutos contados para el break y tienes que justificar qué estás haciendo cuando no estás así como que en método de producción o en modo de producción, porque no estás, tienes meetings, estás trabajando en proyectos, qué proyectos estás trabajando, cuántas horas le dedicaste, qué avances lograste. Así era todo bien micromanaged, todo así como que tienes que reportar todo lo que haces. Les digo, depende mucho de quién es el manager. Entonces, en las entrevistas es importante que vean eso también. No se trata nada más de que ellos te consideren a ti como un buen empleado, pero también tienes, y esto es algo que yo siempre he tomado en cuenta, quiero también conocer al manager y quiero saber si es alguien para quien yo quiero trabajar. Para mí tener un buen manager es súper importante porque te ayuda a desarrollarte, te ayuda a crecer y además te ayuda a tener niveles de estrés manejables. Y ahorita en HR, no manchen, o sea, fue un mundo completamente diferente cuando entré a este trabajo. Yo tenía mucho estrés en el otro trabajo y aquí era totalmente diferente. Sí tengo estrés en este de repente, sí. O sea, estoy hablando de visas, o sea, estamos manejando visas, permisos de trabajo, autorización de trabajar de ciertas personas, y si algo sale mal, pues le cambias la vida a esas personas. De repente se tienen que ir del país o los tienes que suspender del trabajo. Entonces sí puede ser estresante porque es algo serio, pues estás hablando de las vidas. Una cosa es fraude de tarjeta de crédito, donde al final de cuentas puedes trabajar con el banco para que le regresen el dinero a las personas, pero aquí es cambiarles completamente la vida, o sea, o conseguirles una visa para que se vengan a trabajar, o extenderles la visa, o conseguirles la green card. Entonces es un trabajo que no es tan estresante como fraude, porque fraude era así como tomar decisiones inmediatamente, porque pueden ser transacciones en vivo que tienes que tomar la decisión porque la persona, o sea, si no lo tomas pronto, la persona se queda sin su producto por mucho tiempo, pues. Porque si no aprobamos la transacción, el envío no se iniciaba. Y en esta obviamente pues es más tiempo, los procesos son más largos. Obviamente el proceso de una visa puede tomar muchos meses. Entonces no es tan estresante en ese aspecto de que tienes mucho tiempo, pero a la vez cuando son los deadlines, cuando es así de que ya tienes que hacer... es difícil de explicar porque, como les digo, es muchas legalidades, pero no me pasa que tengo tanto estrés. Nada más cuando se me acumula mucho trabajo. O por ejemplo, ahora con el COVID que empezamos a trabajar de casa, por lo mismo que es migración, pues sí hay cosas, sí hay muchos documentos legales que se tienen que firmar a mano, entonces empezar a trabajar de casa y recibir el correo y conseguir las firmas y enviarlo de vuelta. Era un estrés. Pero entonces, volviendo a el trato en Amazon, ¿qué tal me siento? Creo que depende de qué trabajo agarres, de qué departamento agarres o a qué departamento empieces a trabajar. Depende mucho con qué managers vas a trabajar, quiénes son tus gerentes, porque les digo que
Cuando estuve en fraude no lo sentí tan bonito. Sí tenía mucho estrés. No fue así como que la super mejor experiencia. Tampoco fue mala. Si no hubiera renunciado, pues. Pero no fue la mejor. Pero en sí yo tenía esperanza de la compañía, entonces por eso intenté este otro trabajo. Y en este trabajo, la verdad es que tengo muy buenos managers y eso me está ayudando mucho. Y a pesar de que sí extraño mucho fraude, la verdad es que me gustaba mucho. De hecho, me gustaba más ese rush de, necesito apurarme, necesito hacer esto rápido, que los procesos de migración, como les digo, son más largos y yo necesito esa presión. O sea, sí extraño eso. Y puede ser también porque a lo mejor yo mucho tiempo trabajé en cocinas y ya ven que en cocinas de repente que te llega el rush y de repente todo el mundo está ordenando comida al mismo tiempo y tienes esa presión de sacar todo el trabajo y lo tienes que sacar todo el trabajo rápido. Y yo creo que a lo mejor por eso, pues, porque estudié gastronomía, me gusta ese tipo de tener esa presión de, ya, tienes que tomar la decisión ya. Y en migración todos son procesos más largos, más definidos, paso a paso. Entonces yo extraño mucho fraude, entonces de repente he visto trabajos así que digo, uy, aplicaré, pero luego me pongo a pensar, ahorita tengo bien liderazgo, muy buen liderazgo, tengo muy buenos managers, casi no tengo estrés, me da miedo irme a otro departamento y que sea parecido a como estuve anteriormente. Estoy utilizando el Vanilli de la Bon Jovi. Me da miedo que cambiarme y que después me arrepienta porque los managers no son muy buenos o no son muy comprensivos o lo que sea. O sea, nada más lo de la pandemia, se han portado súper bien, la verdad. O sea, súper pronto nos mandaron a todos a casa, a trabajar de casa y no volvemos a la oficina hasta enero. Y en enero quién sabe, quién sabe si después nos dicen que nos podemos tomar más tiempo o va a ser voluntario volver, no sé la verdad cómo va a estar, pero se han portado súper bien. Mi esposo nada más trabajó de casa un mes y después tuvo que volver a la oficina y en Amazon pues les digo tenemos hasta enero. Así que no se sorprendan si me voy a Hermosillo un tiempo a trabajar desde allá. Ahora voy a aplicar mi Rose Dewy Glow de The Body Shop. Entonces ahí realmente es una lotería y no nada más es Amazon, es pues muchas compañías, o sea, donde sea que vayas es importante tener un buen manager y muchas veces no te das cuenta qué tan bueno va a ser tu manager o muchas veces tenemos tantas ganas de entrar a trabajar a algún lugar o simplemente de conseguir trabajo que no nos ponemos a analizar, o sea, ellos nos analizan a nosotros para entrar a la empresa, pero nosotros no analizamos la empresa o el manager al que nos está entrevistando para ver si nosotros queremos trabajar con ellos también. Entonces, es algo que yo les recomiendo a todas las personas, no nada más si quieres trabajar en Amazon, pero donde sea. Cuando te hagan la entrevista, ve preparada o preparado y haz preguntas tú también. Aparte de que eso se ve mejor para ti o da mejor impresión, tú también haz preguntas porque es importante que si te den el trabajo, que dures feliz el más tiempo posible. O sea, estoy utilizando mi polvo de Physicians Formula. Y ya estando dentro de Amazon, cuando tú te quieres cambiar de trabajo y tú ves las posiciones abiertas, tienes visibilidad de quién es el manager que está contratando, quién va a ser el manager. Entonces, yo la vez que me quise cambiar de trabajo y antes de hacerlo, porque como les digo, yo subí de nivel y yo estaba buscando subir de nivel y muchas veces los managers no querían promoverme, querían que me promovieran en mi trabajo para después cambiarme. Entonces, todo eso para mí contaba demasiado. Así yo me daba cuenta de que esta persona suena como alguien con la que no quiero trabajar. O una vez me acuerdo que tuve un informational porque vi el trabajo, vi quién era el hiring manager y programé una entrevista, pero se llama plática informacional, básicamente para que te hablen del trabajo, qué es lo que estás buscando y definan si tú eres buen candidato para aplicar o si... Básicamente esa es la idea, pero yo la utilizo también para definir cómo suena esa persona, para ver si es alguien con la que yo quisiera trabajar y quisiera aplicar y dejar el trabajo que tengo ahorita, donde tengo un buen manager o un mal manager y prefiero irme con esa persona.
Entonces, una vez tuve cuando me quería salir de fraude, y la tipa así como que se conectó súper tarde porque se estaba bañando, porque era llamada virtual. Y se conectó como 5 minutos tarde y yo dije, bueno, me voy a esperar 10 minutos. Porque no se conectaba y dije, me voy a esperar 10 minutos a ver si se conecta. Y bueno, por fin se conectó. Ay, perdón, me estaba bañando. Y esto era antes de la pandemia, la persona estaba trabajando de su casa y yo de que, no, pues que falta de seriedad, que no está considerando mi tiempo y se metió a bañar y salió 5 minutos tarde para conectarse a mi llamada. O sea, nada más eso me dio súper mala impresión. Y de repente estaba hablando y su perro estaba ladrando y ladrando y ladrando y no lo callaba y seguía hablando y yo no entendía nada de lo que decía. Entonces yo dije, güey, o sea, si no te vas a poner en otro cuarto, yo tengo perros y de repente mis perros se ponen a ladrar y lo que hago es los cambio de cuarto o yo me voy a otro cuarto y me encierro y dejo a mis perros afuera para que no estén estorbando en una llamada. Sobre todo ahora que estamos con la pandemia, ese tipo de cosas pueden pasar. Pero si ya tengo 1 año y medio en ese trabajo, eso puede que haya sido hace más de 1 año y medio, hace 2 años. Entonces entonces como que no había tanta justificación de que, güey, o sea, quita tus perros y ponte en un cuarto donde el ruido no esté llegando tan fuerte. Y ya pues haz de cuenta que dije, no, con esta tipa no quiero trabajar con ella, o sea, se me hizo, no sé, que tenía muy poca seriedad y que no me dio la importancia que yo también estaba considerando, o sea, no le dio importancia a mi llamada, entonces dije, no quiero trabajar con esta persona. Entonces ese fue un trabajo que no apliqué. Pero sí me ha tocado ver los rumores que hay, que sacan las personas esos de que, ay, en Amazon tratan súper mal, le pagan súper mal a los empleados, bla, bla, bla. Entonces yo no me creo todo, pero a la vez no niego todo. O sea, les digo, depende de quién te toque, depende de tu manager, depende de los managers de tu manager. O sea, puede que sea que esas historias de terror que se escuchan sean ciertas. Eso de que pagan súper poquito. O que hay personas que aún piden ayuda al gobierno a pesar de que trabajan en Amazon. No sé, el minimum wage o el salario mínimo en Amazon son $15 la hora. A mí sí me hace súper bien. Yo creo que ahí ya es más bien de saber manejar tus finanzas y saber planear y vivir conforme a lo que tú puedes lograr, a lo que tú puedes alcanzar con tu salario y no querer, no sé, tener el iPhone más nuevo y la bolsa más cara y no sé, la televisión más nice y tener todos los canales premium en la tele y, no sé, estar viajando. O sea, si vives de $15 la hora, pues ajustate a eso. El problema es si vives $15 la hora y eres mamá soltera y tienes 2 o 3 hijos, entonces ahí sí está difícil y ahí sí entiendo que a lo mejor ciertas personas sí pueden pedir ayuda del gobierno. Pero también creo que ahí depende mucho de que no son todos los casos, o sea, no todos los casos son así. Al menos yo trabajo en el corporativo, entonces pues los trabajos de corporativo sí pagan bien, no todos, o sea, sí hay trabajos así de niveles muy muy bajos en corporativo como es customer service y cosas así, porque hay de nivel 1 a nivel 12. O sea, en Amazon solo hay 12 niveles. Creo que en Microsoft hay como 50, la verdad no sé, pero en Amazon hay solamente 12 niveles y el único nivel 12 es Jeff Bezos. Entonces empezar de nivel 1 es así como que las personas que trabajan en los fulfillment centers, así es lo más bajo. Creo que en corporativo lo más bajo, y no es muy común encontrarlo, esos generalmente son los que están en India, son nivel 3. Y es así como customer service o cosas así. Y por ejemplo aquí en Seattle generalmente el entry level es nivel 4. Entonces, eso de los rumores, la verdad, yo no voy a defender. O sea, yo trabajo en mi compañía, estoy feliz, yo siento que me han tratado bien, pero no voy a hablar de la experiencia de otros porque yo no sé qué es lo que los otros están viviendo. Puede que a lo mejor sus managers sean muy muy malos. Entonces ahí sí no les pudiera decir
esos rumores. Yo donde estoy ahorita les digo que tengo muy buen manager y he estado considerando de que, ay, si regreso a risk management o a administraciones a management de riesgos, porque la verdad es que sí extraño ese tipo de trabajo, pero hoy estoy muy contenta con mi leadership, con mis managers, mi directora. Entonces es lo que me detiene, pues no tengo urgencia de cambiarme. Entonces también quiero ver qué oportunidades de crecer tengo en HR antes de tomar una decisión de irme a otra parte. Y hay muchas herramientas que te da Amazon para crecer, dan pláticas todo el tiempo. O sea, tú te puedes inscribir a cursos de cómo escribir mejor, documentos así, si tienes que escribir documentos constantemente, así métodos para escribir mejor o métodos para negociaciones, o sea, y son clases que te dan internamente en Amazon. O Alexa, stop. O por ejemplo, de hecho esta semana voy a tomar un curso que es cómo escribir tu documento de promoción. Y así, o sea, no digo que ya me vayan a promover otra vez, pero ir preparando ese documento, ir juntando todo lo que he hecho en este trabajo para poder hacer un caso más adelante de que me promuevan. Y a lo mejor en ese entonces, cuando ya vea que mi trabajo ya llegó a un techo, que hay un techo donde no tengo donde crecer, no me van a promover, entonces ahí es donde puedo tomar la decisión de, ok, me puedo cambiar de departamento o voy a buscar otro trabajo dentro del mismo Amazon. Ahora, ¿qué les recomiendo yo a ustedes si ustedes quieren trabajar en Amazon? Bueno, para empezar, visiten amazon.jobs. Y ahí van a ver todos los empleos. Ustedes pueden filtrar por el área donde ustedes viven, lo que les queda más cerca. Y obviamente pueden filtrar por sus estudios, si quieres trabajar en HR, si quieres trabajar en software development, si quieres trabajar en fulfillment center. Entonces ahí tú buscas en amazon.jobs. Y les digo, fíjense muy bien en la descripción, la verdad, o sea, sean considerados de los recruiters, sean considerados de los managers, no mientan en su resumen, suban el resumen y asegúrense de cumplir todos los requerimientos que solicitan, al menos los mínimos requerimientos. Y si los llaman para entrevista, pues ahí sí yo les recomiendo que se pongan a estudiar los leadership principles, los encuentran en Google, o los principios de liderazgo de Amazon, y estudienlos, pero no nada más así de que ownership, hire and develop the best, customer obsession. O sea, no se los aprendan de memoria, sino que entiendan qué significa, porque cada leadership principle tiene su significado. Entonces entiendan qué significa cada principio de liderazgo y preparen sus ejemplos para las entrevistas. O sea, pónganse a pensar bien, porque es bien feo que te entrevisten y que no tengas nada preparado, entonces ahí se te vayan 20 minutos de que o de dime, no sé, tell me about a time, o cuéntame de alguna vez que bla bla bla, y que te vayas no me acuerdo, o no se me ocurre nada, pues te quedas así como que no, pues esta persona no tiene experiencia en eso. Entonces siempre les digo, preparen sus casos. 3, 4 casos que a lo mejor pueden aplicar a 2 o 3 leadership principles, que a lo mejor los vas a repetir entre una entrevista y otra, porque les digo que los on-site generalmente te entrevistan entre 4 y 5 personas. Pero sí, prepárense súper bien, porque les digo, Amazon para contratar es serio. Y Amazon prefiere quedarse sin contratar para una posición por 1 año o 2 años que a contratar talento mediocre. Y no digo que las personas que no contraten son mediocres, pero a lo mejor no demostraron lo mejor de sí en la entrevista. En cuanto a beneficios de trabajar en Amazon, el chili de Mac. En cuanto a los beneficios de trabajar en Amazon, pues te dan acciones de la empresa, y ahorita las acciones están súper valoradas. Servicio médico, dental. Te dan opción de servicio de oculista. Yo no lo pago eso, generalmente lo de oculista lo hago cuando voy a Hermosillo, pero está la opción si por ejemplo no viajas seguido a tu país y es el Beach Perfect de Charlottesville. Te dan un descuento para comprar, pero no crean que es muy alto. Entonces cuando les digo que compro en Amazon, muchas veces ni siquiera tengo descuento en los productos, no es muy alto. Y este año no ha habido muchos eventos por lo del COVID, pero en otros años nos han dado un concierto o el picnic o no sé.
La verdad es que yo sí lo he estado disfrutando. El día que me canse de Amazon, o sea, me voy a salir. De hecho, antes de que entrara a este trabajo, y la razón por la que HR me llamó la atención es porque cuando estaba en fraude, en Risk Management, me contactaron de Google, un recruiter, para Risk Management en Google, pero en HR. Y mi experiencia de Risk Management ha sido en finanzas. Entonces me volaron hasta Mountain View. Bueno, volé a San José, California. Me rentaron un carro, del aeropuerto me fui manejando a las oficinas de Google. Ahí tuve una entrevista. Previamente tuve un pre-screening con el recruiter y luego tuve una entrevista telefónica con la manager. Y luego tuve la entrevista on-site en Google. Fue similar a la de Amazon, que eran 4 o 5 personas que te entrevistan, 45 minutos cada quien. La diferencia entre Google y Amazon, y la verdad es que me gustó el método de Google, es que en Amazon te preguntan, dime de alguna vez que hiciste esto. Entonces se enfocan en tu experiencia pasada. En Google se enfocan en tu experiencia pasada y qué harías si. Entonces, si no tienes experiencia, quieren saber cómo reaccionarías en ciertos casos. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho este método de que cómo reaccionarías si pasa esto. No me dieron el trabajo, no tenía experiencia en Risk Management HR y fue por eso que decidí moverme a este trabajo en HR donde estoy. Entonces tengo la opción de más adelante buscar oportunidades en Risk Management en HR o volver a Risk Management de finanzas o quedarme en migración y ver qué oportunidades hay ahí de crecer. Pero me gustó mucho el método de entrevistar de Google, se me hizo más amigable y más relajado. Y les digo, me pagaron el vuelo, me iban a pagar hotel, pero mi esposo estaba de viaje y los perros se quedaron solos, entonces yo volé a las 5 de la mañana. En el aeropuerto me cambié porque no quería ni sudar la ropa y después oler a sudor, ¿verdad? Entonces me fui así como que en ropa cómoda. Ya en el aeropuerto me cambié, me maquillé, me peiné en el aeropuerto, fui a recoger el carro y me fui manejando a Google. Después de la entrevista me regresé al aeropuerto, entregué el carro y ese mismo día volé de vuelta a Seattle. Pero me estaban ofreciendo pagarme hotel y la verdad es que me hubiera encantado quedarme a conocer, pero pues mis perros estaban solos. Entonces, como les digo, mi esposo estaba de viaje, entonces tuve que volar el mismo día de vuelta a Seattle. Pero bueno, eso es todo lo que tengo, todo lo que se me ocurrió contarles de trabajar en Amazon. Entonces les digo, bueno, la idea de contarles de este trabajo de Google es que se me hizo muy interesante que también puede haber Risk Management en HR. Entonces fue cuando decidí aplicar a HR y ver qué oportunidades puedo sacar ya estando en HR. Entonces es lo padre de trabajar en una compañía así, o sea que a pesar de que tengo 3 años en esta compañía, he tenido realmente 3 trabajos diferentes, porque empecé con investigaciones de compradores individuales, después me pasé a investigaciones de fraude de business to business, o sea, cuentas grandes de empresas grandes que eran nuestros clientes y, o sea, no era de comprar un producto de $30 a una tele de $400, eran de órdenes de $15,000, $20,000, $40,000. Entonces tuve esos 2 puestos en fraude y después me pasé a HR. En HR sigo en el mismo puesto, pero a la vez me la estoy llevando lento porque les digo que es en migración y de repente me asignan proyectos y son proyectos relacionados a métodos para visas que no conozco y me tengo que familiarizar, tengo que estudiar y sí, o sea, son demasiados procesos en migración. Pero bueno, eso es todo lo que les puedo contar de mi experiencia y tips que les puedo ofrecer si les interesa trabajar en Amazon. Claro que lo que contratan más es Fulfillment Centers y Software Developers, pero Business Intelligence Engineer, analistas de datos, obviamente cosas más administrativas, o sea, hay muchas oportunidades. Yo les digo, entren a amazon.jobs y de ahí, pues ahí vean si pueden aplicar, si quieren aplicar, si les queda algo cerca de donde viven, pero les digo, asegúrense de cumplir con los requerimientos mínimos del trabajo, no apliquen si no tienen la experiencia, si piden 5 años de experiencia como Software Development Engineer
y te acabas de graduar y tu único trabajo ha sido trabajar en Starbucks de barista, si no estás cumpliendo con lo que ellos están pidiendo, digo, si quieres puedes aplicar, pero pues lo más probable es que no te contraten. Y bueno, ahí es todo lo que tengo por ahora. Espero que estén muy bien y nos vemos en otro video más adelante. Bye.